Amigos, bienvenidos al programa de Telemiño Leer es un placer. Como saben ustedes, lo hacemos con todo afecto, cariño y respeto desde estas instalaciones que están ustedes viendo y que además yo les voy a invitar a que mientras que les hablo yo vean ustedes algunas partes del Liceo, una entidad añeja con ese sabor y esa patina del tiempo, del triunfo, del éxito y también con la necesidad de la renovación, que es un objetivo que está cumpliendo el Liceo de Orense, desde donde les hablamos a ustedes. Este programa no solamente se puede ver a través de la señal de Telemiño, sino también a través del canal 133 de R Televisión. Y si se van ustedes al internet, ponen aquello de Telemino, nh.telemino.com y allí estaremos. Bueno, hoy vamos a conocer cosas del liceo, que ya se lo han dicho ustedes hace unos momentos, y también vamos a saber, en primer lugar, yo quiero recordar cuáles han sido los libros más vendidos según el control nacional de la semana pasada. Dos libros más vendidos dos últimos días destacamos Cómo volé sobre el nido del cuco, de Sidney Bristow, que es un libro de autoayuda que está ya en su cuarta edición. Otro libro que está siendo muy vendido y del que ya hablamos en otras ocasiones, El tatuador de Auschwitz, que ahora mismo estamos en más de 1 millón de copias vendidas. Habla sobre la vida en los campos de concentración. Y por último, el libro de los libros, La magia del orden, que está en su edición número 26 de la japonesa Marie Kondo, una influencer que nos enseña cómo ordenar nuestra casa y nuestra vida. En castelán, una tierra insumisa. En galego, una terra insubmisa. Bueno, yo no sabía bien el gallego y al principio creí que era un error cuando me lo habían mandado el nombre del libro, pero no, aquí lo tienen ustedes y aquí está su autor, Agustín Lorenzo Fidalgo. Ya tuvimos el placer de tenerle con nosotros en otros momentos y yo quiero preguntarle exactamente, lo primero darle la bienvenida al programa, gracias por su presencia. Es profesor, es poeta, en fin. Él nos hablará más de él si lo considera oportuno, pero en este caso yo quiero que me hable de este su último libro. ¿De qué se trata? ¿Es un poemario? ¿Es un libro con argumento? ¿Cómo es? Unha terra insumisa é un libro de narracións, contén nove narracións, e están un pouco baseadas, se queremos, en varios aspectos. Están baseadas en historias que escoitei cando era moi neno, no que eran, digamos, a Galicia rural da década dos 60, e logo despois outras historias que tamén eu fun descubrindo, historias que diferían do que é a historia que nos contaron, a historia dos manuais, etc., porque eran historias que facían referencia a feitos macabros, a feitos moi difíciles da guerra civil e da posguerra, etc. Paseos, asasinatos, fusilamentos, fuxidas de xente, etc., etc. Entón era un pouco nese sentido. A parte deso tamén son outras historias, porque, bueno, en algunha delas tamén hai unha pizca de utopía do que se poidera pensar o que é o mundo actual, engarzado co que foi o mundo da década, bueno, do que foi a guerra civil, a posguerra, pero máis aló deso, a década dos 50, 60, 70, etc. Entón, un pouco, digamos, engarzando con esos tempos. E, a meu modo de ver, aqueles foron tempos moi difíciles que os nosos antepasados
pois sofreron, soportaron incluso, podemos dicirnos, penso eu, polo menos, que o soportaron con moita dignidade, etc. Pero ben, agora tamén temos nos tempos actuais unha situación que é unha situación complexa. Entón, eu quixen engarzar o pasado co presente. Na situación actual temos unha situación pois moi complexa. Sobre todo aquí en Galicia, na provincia de Ourense, temos un gran problema demográfico. É dicir, a poboación nova, temos unha poboación envellecida. Temos unha poboación envellecida, evidentemente, porque vivimos máis anos, etc. Todos, eso sabémoslo todos, non? Pero temos tamén unha poboación envellecida, que incluso a pirámide está casi dando a volta nese senso, polo que a nosa xuventude moi ben formada, xuventude con estudos universitarios na meirande parte dos casos, etc., teñen que marchar, teñen que emigrar, porque aquí non atopan un posto de traballo. As universidades galegas preparan moi ben a xente, saen rapazas e rapaces moi ben formados, pero despois atópanse ca crúa realidade de que non hai postos de traballo. Non hai postos de traballo acordes, nin tampouco dos outros, non, pero acordes co que eles se formaron. Entonces, teñen que queren emprender, digamos, un modelo de vida, teñen que emigrar, ou ben dentro do Estado español, ou ben a Cataluña, ou ben a Madrid, etc., ou senón a Europa, ou incluso, digamos, América. Entón, iso que conleva? Pois iso conleva de que unha xeración, é dicir, hoxe se pescodamos un pouco entre mozas e mozos, entre 25 e 40 anos, vemos que un porcentaxe moi alto non están en Galicia. Aquí se ve, por exemplo, nas rúas en Ourense, cando ven, por exemplo, no Nadal. No Nadal vemos que aparecen moita xente nova polas rúas. Por que? Porque son os que veñen de vacacións, pasar o Nadal cas familias. O resto do ano xa vemos o que hai. Pero esa xente que tivo que marchar vai facer vida fora, vai facer familia fora, vai crear cultura fora, vai crear riqueza fora. Iso é evidente. Pero é que despois hai o seguinte paso. Cal é o seguinte paso? A meu modo de ver, o seguinte paso é que os seus fillos e fillas xa van nacer noutros lugares e nese senso vanse quedar ali, van ser xa veciños, habitantes, etc., donde sea, ben de Madrid, de Cataluña, etc., ou ben xa de Europa. Entón, non é unha, senón é unha, dúas ou X xeracións perdidas. Entonces, digamos, a poboación galega e ourensa, por nese sentido, ten un gran problema. Temos ese problema demográfico, porque logo despois a xente, cando nos imos facendo maiores, tamén nos imos facendo máis conservadores. É dicir, eso foi sempre así, salvo casos excepcionais, ímonos facendo máis conservadores. O cal quere dicir que non se leva a que haxa, digamos, posibilidades reais de un cambio social. Entón, iso tamén é outro problema engadido. Despois temos os problemas que existen prácticamente en todos os sitios, como pode ser os problemas medioambientais, etc. O problema social nese senso, que é un problema moi importante. Entón, o que quixen facer tanto nunha terra ensumisa, como tamén no poemario de Outonizos Poemas, foi un pouco unha literatura, digamos, de tipo social, un pouco recordando, non baseándome nel nin moito menos, pero un pouco recordando a Gabriel Celaya, cando nos decía que estamos tocando fondo, que non nos deixan ser decir que somos quen somos, e entón el reivindicaba unha literatura, no caso de unha poesía, unha literatura, digamos, non culta, senón unha literatura para os pobres. Entón, un pouco nese sentido é por onde quixen ir eu. ¿Usted cree que la situación política es la más apropiada en estos momentos? O que pretendía decir é que o goberno, fose o goberno que fose, necesitábanse outras políticas.
necesitábanse outras políticas que revertiran a situación. Eu incluso en algún momento, etc., fago un pouco de referencia do que tería que ser, pois, ao mellor a sociedade civil que suplira certas eivas que non hai, é dicir, que certos, digamos, dereitos, certas cousas que non se están, digamos, levando a cabo adecuadamente, pois que fose ao mellor o que tería que botar man da situación o que é a sociedade civil para ir acompañando a sociedade en que tivese necesidades nese sentido. Bueno, non quero dicir, o sea, non pretendo facer nin moito menos política, non son politólogo, nin moito menos, e non quero decir eso. La sociedad civil, el recurrir al concepto de sociedad civil es, de alguna forma, recurrir a la sociedad política, porque vamos a ver, la política y los políticos son parte de esa sociedad, no son angelitos ni diablos que salen de los infiernos o del cielo. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿está encaminada la sociedad en España en estos momentos a conseguir eso? Que yo vivo en mi carne, porque vivo en un pueblo, en una aldea, vamos, precisamente ideal, que se llama Apica, del concello de Vilamarín, y aquí en Orense, y veo que cada vez vive menos gente. Sí. Y que se van muriendo los ancianos. É xente máis maior cada vez. Claro, no hay gente joven, no hay vida para los jóvenes, ¿no? Y eso yo creo que se podía de alguna manera reactivar, no lo sé. Y por eso le hacía a usted la pregunta, porque pensé que tenía usted ideas suficientes para explicarlo. Podría haber moitas ou algunhas posibilidades, como sería, digamos, potenciar a volta da xuventude ou de algunha xuventude ao medio rural, con, ao mellor, pois, facilitándolle a implantación de algunha cooperativa, facilitándolle, digamos, pois, por exemplo, que tiveran internet en condicións para que poderan, digamos, traballar, etc., con el é un pouco de ter axudar nese sentido. No hai banda ancha en el rural. Como? Que non hai banda ancha de internet. Non hai normalmente, non hai. Es moi difícil encontrar un sitio que lo tenga, en un polígono industrial. Exactamente, eso sería, digamos, pero es que también la población de cierta edad tampouco demanda. Le habla usted de internet y de cómo, ¿qué me dice? Porque no... Claro, pero non o demandamos porque non o temos e non o temos porque non o demandamos. Claro. É un pouco a pescada que morde a cola. Se iso existira, pois ao mellor había algúns xóvenes que poderan retornar e tratar de facer, digamos, vida no rural. Pois si, hai, digamos, medios para que emprendedores desde zonas rurais que teñan, digamos, certas comodidades, que teñan resolto, digamos, certos problemas, certas necesidades, etc., podan emprender. Claro, eso esas condicións non as teñen. Entonces, nese sentido, se non teñen esas condicións, non veñen. Pues formamos usted y yo un partido y lo proponemos. Don Agustín, gracias por haber venido a nuestro programa, gracias por habernos traído este libro, Una Terra. Gracias a ustedes por invitarme. Y espero tenerle pronto con nosotros. Gracias, seguimos en el programa, pues venga, vamos a otra cosa. De las novedades de esta semana destacamos el libro de Alfonso Guerra, En defensa de la Constitución, la España en la que creo, en la que hace un poco un paseo por todos los últimos 40 años de democracia. De Carlos Zanón, una novela que recupera la figura de Carballo, el inspector del que hablaba Vázquez Montalbán. El título es Carballo, problemas de identidad. Y finalmente una novela policíaca de Claudia Piñeiro, Elena Sabe.
Nuestra siguiente invitada pues es una dama, es una mujer nacida en Berín, que tiene una profesión particular, pero que tiene pues, también ese fuego de la poesía, ese fuego del arte, ese fuego de la afición a la lectura. Se llama Pepa Álvarez y la hemos invitado pues un poco para que sepamos cuáles son sus inclinaciones, sus ilusiones y sus actividades. Bienvenida a nuestro programa. Hola, encantada. Buenas noches o buenas tardes, según la hora sí. que sea. Bueno, pues adelante. No, es que me decía si podía hablar en gallego. Yo he dicho, por supuesto que sí. Yo no lo hablo porque lo hablo mal, pero lo entiendo lo suficiente para poder mantener la entrevista. Así que, ¿cómo se inicia el gusanillo este profesional por la poesía o cuándo aparece en la vida de Pepa? Pois de toda a vida tuven esa sensibilidade por todo o que me rodea, o que escoito pola música. Non sei se tamén porque leve os xenes do meu bisavó, que era o cego de Vences, e compuña coplas, e tocaba o violín, e viña cas súas dúas fillas máis pequenas a vendelas a Ourense. E ao mellor é eso que levo dentro, esa sensibilidade, e máis ou menos escribín toda a miña vida, desde que eu recordo, e agora aínda máis. Bueno, ¿y cuándo se inicia o se despierta esa afición por la poesía, por la literatura, por el arte? Pois desde o bacharelato, eso foi medrando pouco a pouco, nun ámbito privado, íntimo, segredo, e despois fun coñecendo a xente, artistas, pintores, escultores, filósofos, poetas, que contaban co meu aplauso, e eu fui involucrando porque coñecía ese mundo, chegábame dunha maneira intensa, e fui involucrando, incluso preparei algunha exposición en Ámsterdam, en Lisboa, e aquí no Museo Municipal de Ourense, no que saíron, expuxeron dous artistas, Armando Martínez Vázquez, un escultor coñecido a nivel internacional, e Xosé Ortún, un pintor naif da Rioxa, e pedironme dous poemas, fixenlle un a cada un, e gustou, e expuxéronos no que é nas paredes do museo, e de aí empezaron a chegarme aplausos e ánimos, e incitoume a seguir co meu. ¿Y cuál es el camino dentro del arte que está siguiendo o que le gustaría, digamos, discurrir? Pois gustaríame, non só a min, sino a toda persoa que me coñece, que publicase os meus poemas, porque a xente, todos somos persoas e todos sentimos máis ou menos as mesmas cousas, pero hai xente que non ten esa capacidade ou esa facilidade para expresalo en palabras. O oír os meus versos, pois anímame a que o escriba, que o faga público para poder eles sentirse realizados ou de alguna maneira expresalo, botalo fora. Y dentro de la poesía, ¿qué tipo de poesía es la que le sale de dentro? Pois a poesía máis intimista, máis dos sentimentos, máis da dor, das injustizas, das lembranzas, da forza que ten a familia, a terra, neste momento, algunha tamén sobre o maltrato de xénero, de todo un pouco. ¿Y hay algún proyecto concreto de alguna publicación? Estamos neso, este ano estamos neso. Muy bien, pues yo, Pepa, le deseo toda clase de éxitos, que sus ideas y proyectos se vuelvan realidad y que pronto pues, va a volver a estar aquí en Leer es un placer. ¿A usted le gusta leer? Sí, gústame moito ler. Outra cousa que quería deixar claro tamén, que me sinto unha honra tremenda, e
desde logo un privilexio poder participar con este movimento que está nacendo de gran importancia non só a nivel da xeografía galega, onde hai moitos poetas, sino do norte de Portugal, e poder participar nestes encontros poéticos do Ribeiro, e que isto vai a máis, e que Muy bien. Pues Pepa, muchas gracias. Muchas que gracias. sus sueños se hagan realidad y que la volvamos a tener con nosotros Encantada. aquí. Seguimos con el programa. Vamos a destacar un libro juvenil esta semana dedicado sobre todo a mujeres. El libro se titula Mujeres de Ciencia y son biografías de 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. La autora e ilustradora es Raquel Ignotowski. Hoy vamos a comenzar algo que lo hemos hecho en los demás programas y que a partir de ahora pues me voy a permitir ofrecerles a ustedes. Pues es un par de minutos con la semblanza y con la historia de algunas cosas, de algunos personajes de la literatura, que yo creo que son, o también de la filosofía, que considero que son importantes y que no son bien conocidos. Concretamente voy a empezar por un médico que concretamente tuvo mucha importancia en la República Española, aunque luego después, por circunstancias, cuando dijeron aquello de que esto no era así, la República no era eso, concretamente cuando hubo la quema de conventos y los ataques a las iglesias el 10 de mayo del 31, cambió un poco y al final terminó en el régimen ganador de la Guerra Civil. Me refiero al doctor Gregorio Marañón y Posadillo, que nació en Madrid el 19 de mayo de 1887. Era un personaje hijo de Manuel Marañón y Gómez Acebo, un hombre austero, humanista y liberal. Y entre sus muchas obras y sus muchas acciones, no solamente en la medicina, sino ya digo en la literatura y en la filosofía, escribió pues algo que yo voy a ofrecerles a ustedes, que son algunos, a lo que él llamó aforismos, que son una serie de frases que tienen una cierta relevancia. La primera dice: la libertad no es legítima si no se da con una dosis semejante de responsabilidad, y el que no siente la responsabilidad es indigno de ser libre. Bueno, ahí queda eso por hoy. En otros programas seguiremos. Bueno, vamos a continuar y vamos ahora a conocer lo que ha hecho nuestro amigo José Antonio Santos, que nos habla, como siempre, en nombre del Centro Poético de Orense. José Antonio, adelante. El jardinero nocturno es la obra cumbre de George Pelecanos, uno de los novelistas americanos más destacados del último cuarto de siglo y de este inicio del siglo XXI. Es una novela sucia, oscura, es una novela que está encauzada dentro del thriller o de la novela negra. Realmente es casi una novela costumbrista por la forma en la que trata el tema nada grato de los crímenes que se viven en las barriadas pobres de Washington DC. Es la obra cumbre de uno de los autores quizás menos conocidos en España de la gran cantera de escritores americanos del momento. Y este fue nuestro programa de hoy. Habrán visto ustedes diferentes imágenes del liceo, como vamos a hacer en programas sucesivos. Gracias por la atención que nos han prestado y ya saben ustedes, leer es un placer y no es una frase, no es un eslogan. Es algo que si lo llevan ustedes en el corazón, les será útil y se sentirán felices de ayudar a que la gente, a sus amigos, sus familiares, se inicien en la lectura. El programa lo produce Telemiño, lo realizamos aquí, en los salones y concretamente hasta en los pasillos, como es el caso de hoy,
del Centro Cultural de más prestigio de la ciudad de Las Burgas, del Liceo. Gracias por atender al programa. Ya saben ustedes que el canal 133 de R Televisión emite nuestro programa y también lo pueden ustedes ver conectando con internet en la dirección aquella de telemino.com. Gracias por habernos prestado atención. Espero que el programa de hoy les haya resultado entretenido y espero con gran alegría e ilusión verles de nuevo con ustedes en los programas de la próxima semana. Gracias y hasta siempre.